regresamos con ustedes luego de buena música, que también somos buena música, y ya estamos para la entrevista. Así que bueno, iniciamos también por @Piso Latina TV en la transmisión en vivo de nuestro Instagram, y habíamos anunciado a Alberto García, ya nos acompaña Alberto García, buen amigo, trabajador del sector cultural, promotor del sector cultural, gerente del sector cultural, hombre que viene de la base del sector cultural y va a conversar con nosotros porque se abre una perspectiva distinta con el triunfo del comandante Luis Ramón Reyes Reyes a la gobernación del estado Lara. El comandante estuvo del 2000 al 2008 haciendo un trabajo también en el área de la cultura, y ahora se creó incluso el Frente Cultural Bolivariano y se crearon una serie de actividades que fueron conllevando a lo que ahora la gente tiene, no solamente como expectativa, sino también como plan cultural. Vamos a hablar con él en breve. Antes cumplimos con nuestra publicidad, señor director, para que la entrevista sea corrida. Quiero hablarle del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, médicos en todas las especialidades, lo que usted busque y necesite para su salud, lo tenemos allí: salud preventiva, salud curativa, la consulta, el diagnóstico, el examen, el tratamiento y hasta la intervención quirúrgica, medicina general, medicina familiar, medicina ocupacional, medicina interna y traumatología, cardiología, urología, dermatología, otorrinolaringólogo, nutricionista, neurólogo, neurocirujano, neuropediatra. Tenemos también allí angiología, foniatría, cardiología, urología, reumatología, endocrinología, cirujano general, medicina interna, acupuntura, sueroterapia, distintos exámenes, ecografía, electroencefalogramas, pruebas planestésicas, pruebas genéticas, la consulta de mastología, las mamografías, gastropediatra, neurólogo. Bueno, todos los especialistas están al servicio de su salud, foniatra con los estudios de audiología. Tenemos hasta anatomía patológica para el análisis de la biopsia en la carrera 19 con calle 17 en el edificio Fiesta Local 1, a media cuadra de la avenida Vargas. Previa cita, 0414-572-8496, para que reserve su cita y pueda resolver su problema de salud con cualquier especialista de gran trayectoria y de mucha experiencia en el Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. El Colegio de Médicos del Estado Lara está abierto al público, ofrece distintos servicios, distintas áreas para el esparcimiento y la recreación. Ahí tenemos también las áreas que hemos remodelado. Tenemos una jornada permanente del certificado médico para conducir, que es muy importante que sea avalado por el gremio médico. Ahí está ese mural que regaló el maestro Jesús Armando Villalón. Amplios salones de fiesta con los festejos para matrimonio, primera comunión, bautizo. Tenemos también para cualquier tipo de actividad empresarial, cena, almuerzo, evento empresarial. Tenemos también para simposio nuestro auditorio, que sirve también para graduaciones. También tenemos allí todo lo que usted necesite en el festejo. Ahí estamos haciendo distintas alianzas con instituciones. Si usted tiene alguna graduación, alguna obra de teatro, algún congreso, algún encuentro, ahí estamos también para usted. Estamos haciendo eventos con el INTT, con la Policía Nacional Bolivariana, para avalar el certificado médico de salud que estamos sacando ahí en jornadas diarias. Desde las 8:30 de la mañana hay un médico allí para atenderlo y sacarle su certificado médico legal, avalado por un galeno, avalado por el gremio médico, como debe ser, no esos papeles que están vendiendo por allí. Además, el Colegio de Médicos tiene todas estas áreas a su disposición. Ahí tenemos también unas cabañas que usted puede alquilar para hacer cualquier tipo de celebración. Tenemos un preescolar, tenemos una área de festejo bellísima. Ahí tenemos también unos restaurantes y sitios para compartir en familia, amplio estacionamiento, cancha de usos múltiples, cancha de bolas criollas, avalada por la Federación de Bolas Criollas. Todos estos espacios están a la disposición de los médicos, pero también de la gente. Y además estamos ahí en plena avenida Vargas, frente al Paseo Los Ilustres, muy céntrico, para que usted pueda disfrutar de todas estas bondades, servicios y áreas que ofrece el Colegio de Médicos. Además, bueno, los fines de semana tenemos las actividades allí en la piscina. Hay un plan de formación para beisbolistas profesionales y de las grandes ligas. Tenemos allí también nuestro café en la entrada. Vamos Parque Antonio, cocina mediterránea, tapas. Tenemos también allí buenos platos para compartir en familia y disfrutar en el Colegio de Médicos del Estado Lara. Está abierto de lunes a domingo para que usted pueda disfrutar, de lunes a viernes, incluso los sábados en la mañana también tenemos jornadas de certificado médico, Colegio de Médicos del Estado Lara.
En Balcania, todo lo que busque para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de tripoides, disco, bujes, bases, todo. Lo tenemos allí con todas las marcas del mercado, Monro, Gabriel, Rancho, Monro, la que usted busque, pero representamos a Grequis, que es nuestra marca exclusiva, producto de alta calidad y a los mejores precios. Más de 60 años tenemos de allí 3 generaciones, la familia Bessi, ofreciendo el mejor servicio y un amplio stock de repuesto, lo que lo certifica como los mejores. No vaya a otro lugar, vaya donde están los mejores, donde le vamos a dar el mejor trato, los mejores precios y la garantía por su repuesto. Carrera 19, esquina de la calle 44. Nos sigue en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. En la unidad de cardiología de la clínica IDET tenemos un grupo de cardiólogos que tienen una gran trayectoria, todos están coordinados por el doctor Carlos León, hay cardiólogo electrofisiólogo, hay intensivista, emergenciólogo, nutricionista, fisiatra, enfermera intensivista para el abordaje de cualquier tipo de patología cardiovascular y también las cerebrovasculares. Las cardiovasculares las abordamos de la consulta preventiva, las intervenciones quirúrgicas, cateterismo, marcapasos, arteria obstruida, problemas de hipertensión arterial, los exámenes con modernos equipos para los diagnósticos más acertados y en lo cerebrovascular, en el caso de los ACV isquémicos, estamos trabajando con una terapia que es única en el país, se llama Stroke, la aborda este equipo multidisciplinario de médicos con medicina de alta gama y la persona que llega en las primeras horas que sufre un ACV isquémico puede ser devuelto a su vida rutinaria sin ningún tipo de secuela, es decir, usted va a salir de allí caminando normalmente luego de haber sufrido un ACV isquémico, siempre y cuando vaya en las primeras horas y sea atendido por este equipo multidisciplinario que coordina el doctor Carlos León, que es un cardiólogo de gran trayectoria. Estamos allí para usted en el centro de especialidades de la clínica IDET y usted puede visitarnos ahí en la carrera 16 entre 43 y 44 y además puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales @idet.barquisimeto. También nos puede llamar a nuestro número telefónico que es el 0251-446-0426, 0414-514-6629 y el 0414-952-1168, unidad de cardiología de la clínica IDET. En Novi Group tenemos todo lo que usted busque, lo que usted necesite comprar en nuestro supermarket, mercancía de calidad y a los mejores precios. Víveres, charcutería, carnicería, pescadería, Fruer, tenemos un bodegón con las bebidas de su preferencia, también somos Novi Ferretería, todo en el ramo ferretero, artículos para el hogar, las mejores marcas de plasma, equipos de sonido, neveras, colchones, lavadoras, tenemos lactos celulares, somos panadería, pastelería, lunchería, un restaurante gourmet con unos platos exquisitos de la cocina nacional e internacional, con estacionamiento propio y vigilancia privada para que no se preocupe por la seguridad, compre con tranquilidad, comodidad y a los mejores precios. En la avenida Las Industrias, entre avenida La Salle y avenida Andrés Eloy Blanco, diagonal a la aduana de Barquisimeto, su mejor alternativa para comprar es Novi Group. Nuestra publicidad, nuestros anunciantes y nuestro invitado, Alberto García. Gracias, Alberto, por aceptar la invitación a nuestro programa, bienvenido y bueno, grato tenerte aquí para conocer parte de esos planteamientos que del sector cultural se van a hacer y le han estado haciendo al comandante Luis Ramón Reyes, gobernador del estado Lara. Tuvieron el jueves, antes del cierre de la campaña, un acto del Teatro Juárez, masivo, ese acto donde los cultores también manifestaron sus inquietudes, pero tú vienes también de la experiencia de estar con el comandante Reyes en la gestión de gobierno, donde hubo importantes avances, donde se rescató el Teatro Juárez, donde se hicieron obras icónicas para la cultura larense y se apoyó muchísimo el sector cultural. Cuéntanos cómo es la expectativa, cómo va ese trabajo y qué hay en esa perspectiva que ofrece ahora la nueva gestión del comandante Reyes. Bueno, gracias Mateus y por supuesto a Latina TV por esta oportunidad, ¿no? No podemos, digamos que dejar de estimar estos espacios que permiten comunicarnos con la gente y también como llevar un mensaje de optimismo, sobre todo en estos tiempos donde la vida en la República no está como muy estable desde el punto de vista internacional, y que esa estabilidad se ha venido mejorando a partir de que el pueblo o la sociedad ha congeniado mejores métodos de trabajo frente a la pandemia y frente a estos bloqueos que sufre el país y que todos sabemos de qué se trata, ¿no? Que es un tema de poder internacional y eso ha afectado lógicamente no solo a los cultores, a los artistas, sino a todo el pueblo en general. Nosotros como parte de esa vida social hemos mantenido un alto perfil como movimiento cultural, como hacedores de cultura, creadores y creadoras,
artistas y como nos define la Ley Orgánica de Cultura, que se aprobó en el 2014, nos define como la comunidad cultural, ¿no? Y esto viene más que todo por la definición de nación, que toda nación tiene su comunidad territorial, su comunidad política, su comunidad económica, y la comunidad cultural, que es la que cohesiona todo eso, ¿no? Tú tienes naciones sin territorio, como el caso de Palestina, que duró mucho tiempo sin territorio y luego se le asignó la Franja de Gaza. Pero ellos existieron como nación porque tenían claro su comunidad cultural. O sea que fíjate, el asunto no es solo de que tú pises un terreno o que tengas un espacio geográfico. La cultura es lo que define una nación. Y nosotros hemos mantenido un trabajo desde que tengo uso de razón, Mateus, para que el teatro, la danza, la música, sobre todo la poesía, que es lo escrito, y también lo que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, que es la parte audiovisual. Esa cultura tiene un signo y tiene una característica en Lara, también define, no solamente en el espacio territorial, sino también en la idiosincrasia, en la creencia y en el acervo que genera esa cultura para los habitantes de este territorio, que por cierto es bien arraigada, que por cierto tiene múltiples manifestaciones. ¿Cómo han canalizado todo eso para que se proyecte todo ese tipo de actividades que necesitan, además de la gente, el apoyo de una gestión gubernamental también? Bueno, lo primero es comprender que no se puede hacer una gestión cultural solo con los amigos. Cuando tú planificas una política cultural y dices, bueno, vamos a beneficiar a los más allegados, a los que conocemos, a los que son leales, a los que aportaron a la campaña, empiezas a planificar esa parte sectaria y grupalista, ahí vas directo al fracaso. Cuando se diseñe una política cultural, sobre todo, tienes que tener en cuenta que cultura está vinculado a la agricultura, está vinculado a la comunicación sobre todo, está vinculada a la educación. Entonces, si tú no tienes claro que es una política cultural integradora, es un eje que de alguna manera debe crearse, y no es un eje material, es inmaterial, es un asunto de saberes, de mucho respeto entre los sectores. Desde el punto de vista administrativo sería algo intersectorial, y que también tiene que estar vinculado a los procesos económicos, porque cómo es que los cultores van a sobrevivir en una ciudad o en un estado donde no hayan las condiciones para el turismo, para que ellos tengan un trabajo productivo. Entonces siguen siendo como dadivosos los métodos de apoyo. ¿Cómo tú motivas a las nuevas generaciones a que se dediquen al arte, a que mantengan la cultura como expresión del pueblo y de la sociedad, si ellos ven que a sus cultores mayores no se les está atendiendo? O sea, a los más adultos que hacen toda un oficio, una carrera profesional en el arte y las tradiciones culturales, los muchachos ven que, bueno, pero es que mi papá y mi abuelo han sido muy maltratados por las políticas públicas. O sea, eso no puede seguir ocurriendo. ¿Ha habido en algún momento de esas políticas públicas que haya sido distinto? Te pregunto, un poco para diferenciar quiénes han estado frente a la gestión cultural. Sí, yo estuve formando parte del equipo del comandante Luis Reyes Reyes en su primer mandato, y lo de comandante se lo ha ganado no solo en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ya tienen ese rango de comandante, sino también porque ha dirigido procesos como el que nosotros integramos en el año 2000, después de la constituyente, donde se abrió en Lara un beneficio mínimo que se le daba a los cultores mayores, y fue Luis Reyes Reyes quien fue pionero en eso. O sea, lo que ahora llama el Ministerio Bono del Cultor nació en Barquisimeto, en Lara, en la primera gestión del comandante Luis Reyes Reyes. Se le aprobaba un recurso equivalente al salario mínimo a los cultores mayores, que lo recibían mensualmente. Eso parecía ser muy populista en aquel tiempo, ¿no? Porque los cultores son gente con mucha dignidad, con mucho honor, y para recibir una dádiva no es que ellos entregan su vida por eso, no, entregan su carrera por eso. El comandante lo hacía con mucha responsabilidad y mucho respeto, pero te debo decir también que el Ministerio de Cultura ha venido mejorando
desde que pasó a ser ministerio, era el CONAC antes, no existía el ministerio, y que ese ministerio nació en Barquisimeto, en un congreso que hicimos, el primer congreso de trabajadores culturales. Convocamos o invitamos a Aristóbulo Isturiz, que era ministro de Educación, Cultura y Deporte, en ese momento que se estaba estructurando el gobierno nacional. Y Aristóbulo, como buen educador, asumió todo el paquete, pero él sabía que cultura, en la Constitución nueva del 99, había recibido una consagración de derechos que partían de la autonomía cultural pública. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública. Entonces no era coherente que cultura estuviese subordinado a educación. Por el contrario, los modelos más avanzados de políticas públicas parten de que es el Ministerio de la Cultura quien tiene que tener más bien rectoría sobre la educación. No obstante, aquí venía siendo como una estructura muy subalterna con el Consejo Nacional de la Cultura, y se lograban algunos beneficios, pero Aristóbulo sí entendió durante el primer Congreso de Trabajadores Culturales que se hizo en el año 2000 que debían hacer el Ministerio de la Cultura. Lo convencimos, más de 2000 trabajadores culturales en la Torre David, hicimos ese congreso, no cabía la gente en ese centro de convenciones. Sin embargo, él salió de ahí y dijo, me han convencido, pues porque yo sí tenía claro que cultura merece y ya se ganó la autonomía de la administración cultural pública. Ustedes se reunieron el jueves con el comandante Reyes, ¿hubo algunas propuestas previas? ¿Había algún tipo de contacto? Hemos conocido en la gestión de Reyes del 2000 al 2008 el trabajo cultural, pero ese trabajo cultural luego del 2008 decayó, fue asumido por algunos de los que se mantuvieron en esa lucha, como ustedes, como el amigo Luis Rodríguez, como tantos que se mantuvieron en esa lucha para llevar beneficios. Llega Luis Jonás a la alcaldía, comienza a trabajarse con el sector cultura, pero en el municipio de Iribarren, pero en el estado Lara, sé que habían cultores que pedían también atención, que no se estaba haciendo. A través de la gestión del ministerio han llegado algunas políticas, pero no han sido suficientes. ¿Ustedes plantearon algo ahí que permita definir esa ruta a transitar por el sector cultura y seguir llevando esa atención y seguir llevando esa, digamos, importancia que tiene a los cultores la gestión gubernamental? Sí, bueno, cuando uno está en una entrevista como esta con una persona que tiene conocimiento como usted, licenciado, se hace más sencillo responder y darle la información a la audiencia de este prestigioso programa. Gracias por la parte que me corresponde. Cuando ocurrió ese vacío con la salida del comandante Reyes, habíamos dejado nosotros con Cultura con un foro propio que elegía a los directivos de manera directa, democrática y protagónica, y ese fondo de proyectos que alcanzó a ser de 8.000 millones de bolívares, 8 millardos decíamos en aquel tiempo, que eran como 2 millones de dólares en este momento. Imagínate la dimensión del respeto y la inversión social que el comandante Luis Reyes llegó a darle a la cultura larense, al punto que indistintamente de tu ideología política, cualquier centro cultural, grupo cultural podía llevar su proyecto anualmente a Concultura para que fuese aprobado. Indistintamente de tu ideología política, pues lo cultural tiene esa dimensión amplia y heterogénea, en la que tú no puedes ser absolutamente dogmático y sectario de decir voy a apoyar solamente a los chavistas o voy a apoyar solamente a los que son parte de mi equipo. El comandante Reyes abrió ese abanico con un fondo de proyectos que logró mantenerse como 5 años más después del 2008, gracias a lo que tú acabas de señalar. Luis Rodríguez estuvo allí con un equipo como la compañera Miriam de Sanare, Gisela, que también formó parte del foro propio, pero también los consultivos. Se elegía un director consultivo por municipio, que era el que velaba por su municipio en Concultura, el que traía los proyectos para que fuesen aprobados. Ese modelo decayó, digamos lo que la pandemia también afectó, vinieron las sanciones y no hubo esa solvencia presupuestaria para mantener aquel fondo de los 8.000 millones de bolívares. Se apretó toda la administración pública y siempre Cultura
forma parte como de los primeros que suprimen en un presupuesto. Y aquí en Lara no fue la excepción, suprimen al Ministerio de la Cultura, también le suprimen el presupuesto. Entonces hubo esa desatención general hasta la campaña del 2024, fíjate cuántos años, ¿no? Más o menos como del 2012 que dejó de ser efectivo el Fondo de Proyectos Culturales que dejó Luis Reyes en Concultura, hasta el 2024 que el presidente Maduro lanza la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. En esa década se logró sobrevivir gracias a que en el 2018 Luis Jonás gana la alcaldía y se crean programas diversos en el Inca. Por ejemplo, la escuela Jesús Gordo Páez, que atiende niños y niñas en los diferentes barrios y caseríos a través de los grupos culturales, sobre todo los de la tradición del tamonengue y el golpe, pero también reciben teatro, danza, artes plásticas en la escuela Jesús Gordo Páez. Logramos como darle un faro desde Iribarren a todo el estado y mantener viva la llama de que la creación cultural es fundamental para el desarrollo de toda sociedad, de todo país. Y sobre todo en una ciudad como Lara o como Barquisimeto, que es la capital del estado Lara, que se ha convertido como en la capital cultural de Venezuela. Cuando yo te digo con orgullo que aquí nació el Ministerio de la Cultura, no estoy hablando de ninguna anécdota irrelevante, estoy diciendo que hemos aportado desde el proceso constituyente hasta el preámbulo de la Constitución. Se redactó su primer borrador en Fudeco, no se llamaba Corpo Lara todavía, en Fudeco con los constituyentes, Mirna Víez, Reinaldo Rojas, Lenín Romero, y el propio Reyes cuando era constituyente. Aquí se hizo el primer papel de trabajo que la Asamblea Nacional Constituyente debía considerar para los derechos culturales, se realizó en Barquisimeto. O sea que el comandante Reyes ha sido un gobernante, podría ser definido como el gobernante con mayor sensibilidad hacia el sector cultura, con mayor atención hacia el sector cultura. Yo no recuerdo ningún otro gobernador, y con el perdón de los que seguramente pensaron haber hecho una buena gestión, ningún otro gobernador que haya tomado tan en serio el tema cultural. Y tan en serio no solo por su bondad personal y como dirigente político, que la gente lo ve como un hombre que es militar y que vino con Chávez, ¿no? Él tiene unos méritos como ciudadano, que además estudió una licenciatura también civil, y por eso conoce el tema administrativo. O sea, para él no es difícil gerenciar, porque no se le puede tener miedo a la gerencia, quejándote siempre de que los recursos son escasos. Porque hay métodos como el sociocultural, que lo aplicamos durante su gestión, y una vez me mandaron una auditoría, a mí me mandaban muchas auditorías en aquel tiempo, ¿sí? No sé por qué estaba como de moda, la Contraloría General era fuerte, te mandaba auditores muy bien preparados a revisar las cuentas, y ellos salían sorprendidos de que con tan poco recurso que administramos antes de crear el fondo de proyectos, se hacía tanto. Y yo les explicaba... ¿Cómo hacían? ¿Cómo hacían? Porque tú hablas de ese método sociocultural que convoca a los trabajadores culturales, pero convoca, yo no sé, como un sentimiento, es como una credibilidad a quien lo está convocando, es como una especie de compromiso o pacto que se hace con la persona, que tú hablabas de ese respeto y de ese honor, que el cultor no lo otorga como un cheque en blanco a cualquiera, a los que conocen los cheques, porque ya ni los cheques los conocen. Pero te digo, o sea, es una cosa que se va creando con un trabajo y con un afecto y con una relación de hermandad distinta a cualquier proceso administrativo o cualquier dádiva como tú lo señalabas. Bueno, en ese tiempo se crea, incluso en el proceso constituyente, asambleas de artistas, cultores, que no estaban pagadas por ninguna institución. De hecho, el sistema de orquesta asistía a Tarcisio Barreto, el Jesús Gordo Páez encabezaba como intelectual revolucionario reuniones fundamentales, Reinaldo Rojas, que ya la nombré, llegó a ser constituyente, Reinaldo Rojas como historiador, parte del equipo
que fue por el proceso revolucionario, pero también Juan José Salazar, director del Museo de Quíbor, no sé si lo recuerdan, Sí. que creó la Fundación Miguel Acosta Sáinez, Pedro Pablo Linares en Morán, que hizo toda la reconstrucción, una reconstrucción de la historia del Tamonangue, pero también de la lucha armada, porque ahí tuvo Gabaldón, pero además viene desde Pío Tamayo, que fue el primer socialista reconocido en el continente, y aquí en el Estado Lara fue una punta de lanza pues, del pensamiento revolucionario. Y las turas, que siempre han sido como reivindicadas, ¿no? Las turas no eran un tema de reivindicación. Las turas eran las que encabezaban espiritualmente al movimiento cultural en ese momento. La reina María Peroso, que por cierto ya se despidió de este plano, pero dejó a Pascuala, una muchacha joven que además tiene una preparación diferente. Entonces, son guías intelectuales, espirituales de un movimiento que es sociocultural y que no está pagado ni tarifado por ninguna institución. Cuando nosotros nos fuimos con la alegría de que el comandante Reyes volvía, cosa que sorprendió a mucha gente, incluyéndome, aunque yo siempre había dicho que esa alternativa había que pensarla, y se lo decía a él y a su esposa, la profesora Milagro, y ellos decían que eso no estaba planteado, porque yo creo que el comandante Reyes está reasumiendo por una especie de responsabilidad histórica con este Estado, que se había también debilitado, no desde el punto de vista de los votos, porque a veces la gente cree que no, es que la debilidad es porque hay menos votos o muchos votos, no, tiene que ver con la calidad de la vida, con el bienestar de la sociedad larense, y él en su compromiso, que lo demostró durante ese momento, con un método que él mismo lo señaló el jueves en el Teatro Juárez. Nos sorprendió cuando él dice, yo conocía poco de lo que significa la dimensión cultural, pero conté con unos amigos que me acompañaron al proceso de intercambio con los cultores, me enamoré del Tamonangue, dice él con mucha sencillez, pero ese enamoramiento fue mutuo, porque el amor no puede ser posible si no es recíproco, y allí se dio una comunión entre los cultores y el comandante que a mí no me resultó tan difícil ir a los municipios con la Fuerza Cultural Bolivariana, crear esta fuerza nueva con Víctor Pereira, con Giovanni Belli, con Luis Rodríguez Arena, con el hijo de Víctor, que llamamos Semeruquito, José Leonardo Pereira, Rosa García, mi hermana, que nos apoya con la parte metodológica, pero con ellos, que es un equipo que conformamos nuevamente este esfuerzo, que fuimos a los municipios, y la convocatoria, debo decirte que no fue difícil, que si dijéramos que es que, bueno, tuvimos que hacer un sacrificio, no, bueno, el sacrificio fue económico, bueno, contábamos con recursos para eso, pero fuimos con mucha voluntad a hacer la convocatoria y mucho respeto, y se lograron las propuestas de las que tú hablas. Esos proyectos van a venir a manos del gobernador, que ya fue electo, hoy es la proclamación y muy pronto su juramentación, y estos proyectos vienen con la sustancia de la vida misma del fenómeno cultural total, que es un fenómeno antropológico, sociológico, pero también es artístico y también es socioproductivo. ¿Cómo hacemos para que nuestro Estado levante una nueva estructura o superestructura cultural que sea autosustentable, que se vincule a los procesos de agroecología en toda la zona rural? Porque la nueva cultura agroecológica también, eso es la raíz del concepto de cultura, viene de cultivar la tierra. La otra raíz es la parte del culto religioso, y la mejor de ellas, desde el punto de vista de la expresión, es el arte y la creación. Son tres patas de la mesa del concepto de cultura, desde la producción agrícola, desde la parte espiritual y la parte de la creación que conforman las tradiciones culturales de los pueblos. ¿Qué dijeron los cultores o qué manifestaron los cultores con la llegada de Reyes a la candidatura y ahora a la gobernación? Porque, bueno, si bien es cierto, lograron esa gran convocatoria por ese fenómeno que tú hablas, de credibilidad, o ese fenómeno sociocultural que llevan ustedes, digamos,
esa propuesta, esa gestión, oye, ellos también tienen algunas expectativas, ¿no? Sí. Y deben haber planteado, oye, ojalá nos atiendan en este sector, en este, mira, aquí nos hemos debilitado. Hay cultores que han fallecido, que han pasado penosas enfermedades sin la atención debida desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social. ¿Hay alguna solicitud hecha, hay algún pliego de solicitudes que desde el sector cultura ya hayan entregado ustedes al comandante Reyes? Sí, acuérdate que, por ejemplo, el Inca también se generó en Iribarren el movimiento cultural de Iribarren. No solamente es la fuerza cultural bolivariana que está en todo el estado, sino aquí en Iribarren está el movimiento cultural de Iribarren que trabaja aquí en torno a la alcaldía. Se ha levantado ese diagnóstico y por eso en cada municipio debe generarse un proceso de investigación-acción, que es el método que le planteamos al comandante Reyes. No fue una receta que se le entregó el jueves, se le entregó la apertura de un proceso de investigación-acción, que ya lo hicimos en el pasado, en la constituyente, con los grandes intelectuales de los que te hablé. Porque, no se trata de subestimar a los intelectuales porque sean menos cultores o menos artistas, que son investigadores, pero tampoco se trata de subestimar a los cultores frente a los académicos. O sea, que esta es una comunión de solicitudes, de propuestas, que no deben ser populistas, aunque los cultores merecen un sistema de atención integral, que lo anunció el comandante el jueves. Dijo, yo voy a hacer una atención integral a los cultores que requieren atención médica, que requieren alimentación sustantiva. Le habla de las casas de los abuelos, que las va a fortalecer. Y bueno, yo fui uno de los que le propuse, como usted ha hablado tanto de las casas de los abuelos, metamos ahí a los cultores mayores para que hagamos un solo sistema de atención. No estemos creando varias cosas. Pero eso es lo básico, la parte de la salud, la parte de la alimentación de los cultores. Él habló de mejorar el bono del cultor, porque nació aquí el bono del cultor. Luego lo asume el ministerio cuando fue creado el ministerio. Pero ese programa fue aquí creado. Él habló de que hay que volver a retomar eso y es una solicitud de cada municipio, de que se requiere la atención del cultor mayor. Pero tú sabes que el tema de los jóvenes es lo que más preocupa a los adultos, con tus hijos que están siendo afectados de manera seria con las redes sociales maltratadas, pues las redes sociales es un medio de intercambio y de comunicación, pero los contenidos son el problema que se ha generado. Y hay una enorme transculturización a través de esos contenidos y se han ido perdiendo incluso algunas prácticas y tradiciones que debemos preservar. Eso te iba a consultar, cómo hacer para que eso permanezca, pero también para que permanezcan nombres, festivales, espacios. Fíjate, acaba de fallecer Honorio Falcón y acaba de fallecer también otro cultor muy reconocido en el municipio palavecino. Y esos cultores dieron su vida y aportaron muchísimo y hay espacios donde, bueno, se pudiera rendir un tributo, mantener un legado y también propuestas para las nuevas generaciones que los permitan apartarse de esa influencia que a través de las redes sociales también bombardea y cambia hábitos, cambia costumbres y cambia culturas también. Bueno, sí, en honor a los cultores que se despidieron ayer, Juan Páez Ávila también. El profesor Juan Páez Ávila. Tuvimos de luto. Juan Páez me dio clase en la universidad, periodismo informativo 1, y nos llevó a la pasión de la literatura, el periodismo literario. Sí, ese era su verdadero fuerte. Aunque también se dedicó a la política, estuvimos juntos en el MAS. Él era un mentor en el MAS, yo era de la juventud del MAS. Y en el MAS había el área cultural, que mucha gente no lo conoce y yo no lo reniego, porque hay gente que reniega de su pasado, pero uno debió militar en algo antes de Chávez, ¿no? Claro. O sea, cuando Chávez emerge como alternativa, ya existía el movimiento al socialismo, existía el Partido Comunista, o sea, toda una historia revolucionaria aquí. Pero Juan Páez Ávila era uno de los mentores culturales, con José Ignacio Cabruja, Román Chalbot y Zapata. Imagínate tú quiénes eran nuestros mentores. Trabuco. Yo iba regularmente a Caracas, me mandaban un pasaje de avión, porque los partidos antes recibían un subsidio del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y los partidos tenían su platica, pues. Y yo iba a formarme a Caracas en sistemas electorales,
el curso era en el Consejo Nacional Electoral, de Sistemas Electorales. Pero era los miércoles y yo me quedaba para los viernes estar en el área cultural, que estaba José Ignacio Cabruja, estaban estos tipos que eran unos verdaderos tanques intelectuales, ¿no? Juan Páez Ávila estaba entre aquí y allá, porque él viajaba mucho a Caracas. Y conocimos también a Honorio Falcón, que era el hombre que le hacía los himnos a los municipios. Honorio no solo cantaba y componía canciones populares, o sea, se encargaba de los himnos. El himno de Iribarren lo hizo él, de acá del municipio de Iribarren, que se corrigió en estos días por lo de Ana Soto, que sustituyó al genocida Juan de Villegas. Él tuvo que hacerle la corrección al himno de Iribarren. Y el maestro segundo de allá, de Palavecino. 3 municipios en luto. Pero yo le escribí ayer algo muy espontáneo, de que nuestros cultores mueren o se van de plano terrenal satisfechos de su legado. O sea, tampoco desmejorar esa despedida, de que a veces se quiere ser muy populista en el sentido de que él murió de mengua. No, eso no se puede decir. Los cultores también sufren los estragos de la crisis sociopolítica en la que nos ha querido sumergir el imperio norteamericano con su nuevo colonialismo, ¿no? Mediático sobre todo, de la guerra de quinta generación. Pero los cultores mueren con alta dignidad, habiendo dejado un legado innegable, un legado indestructible en la historia, y ese legado es lo que nosotros debemos honrar, continuar su labor con las nuevas generaciones de las que te estaba hablando, y en eso se le planteó al comandante el jueves que no se trata de hacer muchos eventos culturales, de tocar mucho cuatro en las plazas y de hacer como esa especie de excitación de la conciencia que decía el Gordo Páez, cuando tú escuchas una actividad musical, cuando tú disfrutas del teatro, de la danza. No se trata solo de vivir de ese momento de la apreciación del arte, o de un tamunangue que te provoca tomarte un trago de cocuy cuando suena la batalla porque se te hace un nudo en la garganta. Y ese nudo en la garganta que tú sientes ancestralmente cuando empieza el tamunangue te obliga a echarte el palo de cocuy. O sea, eso no es una cosa de borrachos que a veces se intenta decir. Es un asunto ancestral. El cocuy, el agave, viene desde los primeros habitantes del continente originario multiétnico, según todas las investigaciones que ya se han hecho, ¿verdad? Y que se va a declarar patrimonio cultural, según lo que anunció el ministro, que también nos acompañó, el ministro Villegas, en la actividad del día jueves en el Teatro Juárez. Mira, Alberto, ahí estamos en el tiempo ya de despedir el programa y hemos abordado muchas cosas, pero nos han faltado otras. A la gente plantea y dice que el comandante Reyes fue el primero en reivindicar los artesanos por tener esa sensibilidad. Noreli Rodríguez nos dice también que fue el primero, el comandante Reyes, de valorar a los orfebres y artesanos en el estado Lara. Otros nos señalan que es importante la consideración de la salud de los cultores. Nos dice en el área cultural de la UCLA hay proyectos desde Cañizales Verdes, el maestro Rodrigo Riera. Existen muchos proyectos que pudieran salir de allí. La valoración de lo musical, los festivales también nos están planteando. Nos plantea por aquí un amigo que Harold compositor, dice aquí, que dice, me imagino que es de la tendencia de Henry Falcón, porque dice que bueno, que se llevaron los instrumentos cuando estuvo Luis Rodríguez, que fue Henry Falcón quien dio los instrumentos para la orquesta, y que también ustedes también no daban los bonos a los cultores. Yo me imagino que debe ser de una tendencia política, porque además está defendiendo ahí el amigo Harold a la gestión del gobernador Henry Falcón. Aquí nos dice también la amiga de Yanira, la amiga de Eddie Cueva, que bueno, parte de esa gestión cultural fue la que reivindicó lo ancestral en los municipios foráneos. El municipio Torres y el municipio Morán fueron muy atendidos por el comandante en el área cultural. En fin, ahí están algunas de las reacciones y consideraciones de la gente. Te invito para que podamos desarrollar en otro programa otras áreas, que podamos contar con un poco más de tiempo, pero a propósito de todas estas reacciones de la gente, ¿qué puedes tú concluir en esta conversación que hemos tenido para los que nos siguen por radio y por televisión? Lo primero es darle la bienvenida a la crítica que hace Harold
porque no estamos planteándole al comandante Reyes en la nueva gestión que se inicia, que seamos dogmáticos o sectarios o que solamente aceptemos los elogios. Sí, gracias por los elogios que hacen los compañeros a la gestión del comandante Reyes, pues es real. Los artesanos fueron atendidos todos los músicos sin ninguna distinción. Acuérdate que la música aquí es demasiado amplia. Claro. Aquí son muchos géneros musicales. La salsa, el merengue campesino, que es como se llama el raspacanilla. Todo lo que es el sistema de orquesta sinfónica. El tamunangue eran los toñecos de la gestión, los golperos. Pero el teatro también fue atendido. El comandante quiere mucho y tiene mucha sensibilidad por el teatro, la danza. Se crearon redes en cada área. Las artes circenses, los poetas, las artes circenses fueron muy apoyadas. En síntesis, ¿cómo participar? En el caso de los artesanos de la UCLA, de que son universidades, ¿cómo van a participar? Con la presentación de sus proyectos. Y eso se lo dijo la Fuerza Cultural Bolivariana al comandante el jueves. Prepárese para recibir de cada municipio, de cada agrupación, de cada red, los proyectos que son los que, Mateus, van a generar una demanda organizada, y es como tú puedes pedir o solicitar una inversión mayor para el sector cultura. Porque con la lengua solamente, que echemos a rodar al Radio Bemba, de que el sector necesita inversión, no, con proyectos bien formulados, de festivales, de encuentros, de congresos, eso hay que elaborarlo, y elaborarlo para un debate que convocó Luis Reyes, quitándose todas las charreteras de gobernador electo. El jueves todavía no había sido electo, sin embargo todos sabíamos que tenía una gran popularidad y una gran aceptación su candidatura. Y él dijo, yo quiero debatir con los cultores todo lo que vamos a hacer. O sea, para que un gobernador diga eso, o sea, no se presente como yo soy el gobernador y yo soy el que voy a hacer todo porque tengo un proyecto individual en la cabeza, y diga más bien, yo voy a debatir con el sector cada proyecto, cada propuesta. Bueno, Harold, te invito a que participes en ese debate. No eran de Henry Falcón los instrumentos musicales de los que tú hablas, fueron donaciones que hizo el comandante Reyes a las bandas show, que todas las bandas show, si quieres se lo podemos preguntar a ellos mismos, de Carora, de Jiménez, de Duaca, todas fueron receptoras de instrumentos musicales que son carísimos. Ahorita es casi imposible dotar una banda show. Y el comandante no solo dotó una, la que es la principal de Fundela, que es la banda del deporte, que llegó a ser una banda con 3 cuerpos de banda. Todas las bandas que tú recuerdes de acá fueron beneficiarias de donaciones que el comandante dio. Por lo tanto, cuando Henry llega, él pretendía que todos esos instrumentos eran de la gobernación. No, ya no eran del pueblo, eran de las bandas. Y había una fundación, una asociación civil que había sido también beneficiada de estas donaciones. Por lo tanto, son 2 modelos culturales, para despedirme con cariño de esta planta, 2 modelos que son, uno, que es la democracia representativa, que se llama también privatización neoconservadora, y la otra que es la democracia participativa, que habla del desarrollo sociocultural. O sea, cuando tú tienes en la cabeza que el Estado es dueño de todo lo que compra, estás en la democracia representativa. Desde hace tanto que cambió eso con la Constitución. La democracia participativa es que el pueblo es dueño de los recursos. Y cuando un gobernante dona, entrega, ya eso deja de ser del Estado y pasa a ser del verdadero dueño de las riquezas del país, que tienen que ser socializadas, y es el pueblo. Así es. Gracias, Alberto, por venir al programa. Gracias a ustedes por la participación. Y disculpen lo atropellado del final, pero bueno, invitamos a Alberto para seguir desarrollando algunos temas y seguir avanzando en todo lo que puede ser la gestión del comandante Reyes en el sector cultural. Tenemos que despedir, gracias también a nuestros anunciantes. Quiero hablarle a la gente del Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora, médico en todas las especialidades a su disposición para que resuelva cualquier problema de salud, porque ahí tenemos distintos exámenes diagnósticos, tenemos distintos tratamientos, usted tiene distintas posibilidades de todas las especialidades médicas que tenemos allí. Estamos en la carrera 19
en la esquina de la calle 17, a media cuadra de la avenida Vargas. Usted debe llamarnos 0414-572-8496 para que resuelva su problema de salud en todas las especialidades: medicina general, medicina interna, medicina familiar, medicina ocupacional, hasta las distintas especialidades: neurólogo, neurocirujano, neuropediatra. Tenemos hasta anatomía patológica para el análisis de las biopsias, exámenes de las distintas especialidades, y va a resolver su problema de salud curativa y preventiva. Centro de Especialidades Médicas Divina Pastora. En el Colegio de Médicos tenemos distintas áreas para la socialización, para el esparcimiento, para la recreación. Se ha avanzado en los intercambios interinstitucionales, tenemos espacios que alquilamos allí a muy bajos precios para cualquier tipo de celebración: cumpleaños, matrimonio, bautizo, graduación, primera comunión, cualquier evento con todo el festejo, lo tenemos allí a su disposición, para cualquier evento empresarial, para cualquier encuentro, incluso cualquier evento musical, artístico, el amplio salón del Domito del Colegio de Médicos y otras áreas allí. Además tenemos el auditorium para cualquier conferencia, graduación, simposium, obra de teatro, todo lo tenemos allí. Estamos haciendo también las jornadas de los certificados médicos para conducir, que son los avalados por los médicos, por el Colegio de Médicos, intercambios interinstitucionales con el INTT, la Policía Nacional Bolivariana, para oficializar la jornada de certificados médicos, que la tenemos ahí de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en el Colegio de Médicos. Además tenemos distintas áreas para el esparcimiento y la recreación, para la parte deportiva, cancha de usos múltiples, cancha de bolas criollas. Tenemos también nuestra zona de camping, la piscina, que está abierta también al público los fines de semana, con distintas propuestas culinarias allí, comida para los chamos. Tenemos también restaurantes, sitios para compartir en familia. Vamos para que Antonio, Tapa, la cancha de bolas criollas, un amplio estacionamiento en pleno centro, justo ahí en plena avenida Vargas. Ahí está el Colegio de Médicos del Estado Lara, abierto a todo público.